Gente, bienvenidos, bienvenidas a otra conversación en Charlas con Charlie. Hoy me acompaña Carolina Soto. Carolina, bienvenida. Carlos, hola, un saludo para ti, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los oyentes. Bueno, Carolina Soto es economista, fue viceministra de Hacienda, alta consejera para la competitividad en el gobierno de Juan Manuel Santos y entre 2018 y 2021 codirectora del Banco de la República. Recuerden que tuvimos acá hace un par de semanas a la codirectora actual, una de las codirectoras actuales del Banco de la República, Viviana Taboada. Te fuiste en 2021 para darle paso a la campaña presidencial de Alejandro Gaviria. ¿Y qué pasó ahora? ¿En qué estás y en qué has estado en estos meses? Bueno, entonces ahora estoy como en el mundo del sector privado, dedicada a la consultoría económica. Estoy también un tercio de tiempo en Datis Comunicaciones, la firma de comunicaciones estratégicas. Estoy en varias juntas directivas y bueno, a veces participo también en paneles que me invitan y charlas como esta. ¿Te gustó pasar por el ajetreo de una campaña política? ¿Te pareció interesante? Increíblemente sí, me gustó, me pareció una experiencia muy valiosa, conocer tanta gente, conocer el país, conocer los problemas de todo tipo de primera mano, y también como pareja fue un proyecto que me parece que valió la pena, entonces nada, no me arrepiento, me pareció de verdad una gran experiencia. Y el ritmo, estar repartiendo de pronto volante en el semáforo, domingo, lunes, festivo, vacación, todo chévere. Adrenalina total, uno se mueve con esta adrenalina, con estas ganas en las que se va contagiando con todo el proceso. Y yo, por ejemplo, si repartía esos volantes, mi hijo me decía, mamá, ¿no te da pena? Y yo me ponía a pensar y decía, no, lo hago con todas las ganas, no me da pena. Y hoy cada vez que me piden una firma en las esquinas o que me van a entregar algo, como que hago mala cara, pero después digo, no, lo hacen seguro con convicción. Bueno, yo lo hacía con convicción y eso me facilitó mucho la tarea. Pues porque además lo dejo simplemente dicho, es que yo creo que te volveremos a ver en ese ajetreo. Sospecho yo, no sé, hago esa especulación aquí sin ningún tipo de certeza ni de evidencia. Carolina, empecemos hablando de la noticia de la semana, de una de las tantas noticias de la semana. Pues hay un balance ya negativo, con muchas críticas a la agenda del presidente Petro en el Congreso, y una de las reformas que naufragó fue la reforma laboral. Estaba revisando una entrevista que te hicieron en Credencial en enero, donde tú decías, otra debilidad es la de nuestro mercado laboral, porque si bien la recuperación productiva fue muy rápida, te referías a después de la pandemia, la del empleo no tanto, y solo hasta septiembre pasado volvimos a los niveles de ocupación de antes de la pandemia. También pasó durante la coyuntura del debate este informe de un estudio del Banco de la República donde se iba a perder empleo, y al final, bueno, ya para bien o para mal para algunas personas, la reforma laboral tendrá que ser en otro intento. ¿Cómo te parecía a ti la propuesta y cómo ves este primer revés del gobierno en ese frente? Bueno, yo creo que tal como lo dijo el estudio del Banco de la República, la propuesta de reforma laboral como estaba sí era un riesgo adicional a nuestro mercado laboral, porque encarece las condiciones, dificulta las condiciones para generar empleo. El énfasis de la reforma, de acuerdo con lo que había venido diciendo la ministra, era mejorar la calidad y las condiciones del empleo. Entonces yo lo veía como un poco un pliego sindical hecho ley. Sí, la ministra que viene acostumbrada como a ese tipo de negociaciones y a buscar el bienestar de esos trabajadores que se encuentran con un contrato formal, estaba muy dirigida a ellos, pero nosotros tenemos una informalidad del más del 50%, entonces está la mitad de la población que está en edad de trabajar sin opción de trabajar, porque no encuentran empleo. Entonces, para ellos lo que estamos haciendo es subir la barrera. Si mejoramos a los que ya están, esa era como la visión de la reforma, mejorar a los que ya están, eliminar los contratos, las órdenes de prestación de servicio, que solamente haya contratos a término indefinido. Sí, eso es como el sueño al que debemos llegar, pero para eso nos toca primero arrastrar a todos quienes no han tenido una oportunidad, a los que no dependen de su ingreso del día a día, que no tienen ninguna cobertura, ninguna protección, y para ellos sí es una afrenta esa reforma laboral que se cayó. Ya el ministro del Interior dijo hoy que vuelven a radicar el 20 de julio. No sé si la misma, pero aparentemente sí. Y yo creo que es, por el contrario, una oportunidad
para buscar cómo mejorar esas condiciones laborales de todos, ¿sí? Cómo hacer para reconocer la estructura de nuestro mercado laboral que tiene esas falencias que nosotros, fíjate que Colombia, cuando uno mira los datos históricos de desempleo desde los años 80, que son comparables con otros países de América Latina, siempre Colombia ha sido, si no el primero, el segundo en tener la tasa de desempleo más alta. Entonces, ¿qué es lo que pasa con nuestro mercado? Entendamos cómo podemos generar esas condiciones para que el empleo formal sí sea una realidad gracias a esas mujeres y a esa eliminación de barreras, pero no, por el contrario, haciendo más difícil ese acceso. No es, entonces, desde tu perspectiva, pues porque sé que también es una discusión entre abogados laboralistas, pero es por supuesto una pregunta para economistas, ¿no es, decía una necesidad de hacer algún tipo de ajuste laboral en función de que haya mayor producción o una mejora en el mercado? ¿No por ahí? No, lo que tenemos es que buscar qué es lo que necesita hoy el mercado laboral y qué es lo que estamos viendo. Hoy estamos viendo, y tal vez después de la pandemia o simplemente por el cambio generacional, una necesidad de un empleo más flexible, ¿sí? O sea, el imaginario con el que tal vez se quedó, digamos, o ciertos antiguos sindicalistas, ya hoy toca reevaluarlo porque las jornadas laborales, las exigencias del tipo de contrato no son los mismos. Yo, por ejemplo, ahorita donde estoy en Datis, veo cómo la rotación es elevadísima, los profesionales jóvenes quieren otro tipo de normas laborales, quieren tener más independencia, más autonomía, más flexibilidad. Entonces, ellos no están luchando por un contrato a término indefinido, ellos están luchando por tener unas condiciones laborales que respondan a sus necesidades actuales. Entonces, eso es lo que tenemos que mirar, o sea, no solamente las reivindicaciones que traía, digamos, el movimiento obrero, para utilizar las palabras del presidente, sino también las necesidades del trabajador de hoy, de todo tipo. Un punto más sobre esto, y pues por supuesto yo, sin ser, como le digo a la gente, soy abogado en fuga, no tengo los elementos para decir esta es la reforma laboral que necesitamos o esta, pero el argumento también que se planteaba cuando, por ejemplo, el gobierno de Álvaro Uribe dijo lo que necesitamos es flexibilizar las condiciones de vinculación para que aumente el empleo, pues tampoco. Entonces, ¿dónde quedaría uno ahí? O estamos simplemente poniendo la atención donde no es, y más bien tiene que estar en esto que tú dices de si no logramos generar ocupación, pues tampoco nos vamos a poner a este es el contrato que se necesita. Pues yo creo que es más lo segundo. Y mira que en el 2012, cuando se hizo esa reforma tributaria en la cual se bajaron los costos laborales porque se eliminaron varios puntos, los impuestos a la nómina, los parafiscales, se bajaron 13 puntos, o sea, quedó mucho menos la carga laboral de contratar cada trabajador y empezó a crecer el empleo formal. Entonces, uno sí ve que sí hay correlación, o sea, no es como se está diciendo, queriendo decir que no, mire, se flexibiliza el mercado laboral y nada pasa. No, se flexibiliza el mercado laboral y sí se genera más empleo formal, que es el empleo que queremos. Entonces, sí hay una correlación entre menores barreras, menores costos laborales y mayor empleo formal, que tenemos que buscar que ese empleo formal sí se dé en unas condiciones que sean dignas para el trabajador. ¿Sí? Entonces no es incompatible, entonces que si salario por horas o salarios que reconozcan la movilidad o que entiendan que la gente puede tener varias ocupaciones al mismo tiempo. Mira, otra dificultad, ahora que estoy medio independiente, me parece que es demasiado complejo todas las exigencias para estar uno al día con sus deberes como ciudadano en materia laboral. Entonces, ¿por qué no hacemos que eso sea más sencillo? En vez de poner más requisitos y más exigencias, simplemente vamos a simplificarlo. Y con eso vamos a ver que mucha gente más va a ser formal y se va a facilitar la vida del ciudadano y del trabajador. Bueno, y para hablar de otras las reformas, la pensional, que pues no quedó en las sesiones extraordinarias a las que convocó el gobierno en lo que queda de esta legislatura, pero pues que seguro está en primera fila para la siguiente, y además consultando gente ya más allá del espectro del gobierno, coinciden en que es muy importante y que es necesaria, ¿no? La reforma pues tiene sobre todo esta propuesta del sistema de pilares, del contributivo, del contributivo, solidario, de ahorro. Bueno, acá no le voy a hacer un resumen largo a la gente, pero en esencia se habla de que para quienes están más abajo, que se dice que son cerca de 2,5 millones de personas, se les pueda dar una especie de subsidio de cerca de 220.000 pesos anuales, que se vaya ajustando, que se aumente el músculo de Colpensiones y que de alguna forma pues los de arriba tengan también los topes
entre el sistema privado y el público. ¿A ti cómo te parece lo que se conoce de la reforma pensional hasta ahora? Bueno, a mí me parece que el país estaba en mora de llevar a cabo una reforma pensional, al sistema pensional. Nosotros tenemos este esquema que es tan inequitativo de un lado, en los que los poquitos pensionados se llevan la mayor parte del presupuesto público, que es lo que decimos los economistas regresivos, los que más tienen, más se llevan, es regresivo. Entonces tenemos un sistema regresivo en que además no compiten los dos esquemas, el del ahorro individual de los fondos de pensiones y el de colpensiones o el de reparto. Entonces no es como casi equivalente como lo pensamos o como se concibió al principio de los 90 cuando nació el sistema de seguridad social en pensiones, sino que son dos regímenes, uno que le da muchos beneficios a los más ricos, que es el del reparto o el de colpensiones, y otro donde cada uno tiene que ir ahorrando y no está alcanzando esos ahorros. Fíjate que el que se pensiona en colpensiones con un cierto nivel de ingresos tiene una pensión que es 3 veces mayor que el que ahorró lo mismo, cotizó lo mismo en los fondos de pensiones. ¿Y cuál es la lógica detrás de esto? Entonces estábamos en mora desde hace rato de tener un sistema, por un lado, equitativo, que no pase que no sea este arbitraje tan alto entre los dos esquemas, y además que tengamos una cobertura más amplia, porque fíjate que solo el 20%, como se dice aquí en la exposición de motivos, de los adultos mayores de 65 años tienen pensión, tienen cobertura. Entonces, por un lado, tiene una cobertura bajita y es regresivo. Entonces, sí teníamos que hacer ese cambio. Ahora, yendo a tu pregunta de qué opino de la reforma, sí, me parece que la reforma está bien encaminada en ese sentido. Elimina esas disparidades, crea este pilar contributivo, igual para todo el mundo, el pilar solidario para quienes no han ahorrado. Tiene todavía varios ajustes por llevar a cabo, por ejemplo, eso de que a partir de 3 salarios mínimos todo el mundo tiene que irse al esquema público. Creo que es muy elevado, porque también con ese ahorro que estamos hoy llevando a los fondos de pensiones financiamos muchos proyectos de largo plazo, pero digamos, al margen de eso, lo importante es que esos recursos se ahorren, y parece que pues se está discutiendo que se va a generar un fondo de ahorro que no sea para gastar. O sea, si va a darse esa reforma de las pensiones, que no sea para que las cotizaciones de la gente las cotizaciones corrientes sean para gastar, sino para ahorrar para sus pensiones futuras. Entonces, eso está bien, yo creo que está encaminado, digamos, correctamente. Hay que hacerle esos ajustes, a mi juicio, bajar ese umbral y garantizar que las cotizaciones no se van a gastar, sino que se van a ahorrar para futuro. O sea, cuando dices bajar el umbral, que no debería ser de 3 salarios, sino que sea mucho más abajo los que tengan que pasarse al otro lado. Exacto, que los que tengan que, o sea, todo el mundo tiene que cotizar su primer salario, en ese momento, los que ganen 3 salarios mínimos o menos, tienen que cotizarlos al sistema público, y de ahí en adelante pueden optar por el régimen privado. Entonces, esto lo que genera es una carga, a mi juicio, elevada para el sistema público, dejando sin financiamiento el mercado de capitales al que van estos recursos de los fondos de pensiones. Cuando uno aporta a los fondos de pensiones, esa platica queda ahorrada a largo plazo, porque pues a uno le faltan 20 años para... No, a uno no. A mucha gente le faltan 20 años para pensionarse, y esa plata pues se puede poner en proyectos de largo plazo, proyectos de infraestructura. Por eso muchas veces dicen, no, pues que la plata para los puentes. Sí, claro, es la plata para los puentes, para las carreteras, para esos proyectos que son de largo aliento. Entonces tenemos esos recursos que se pueden ver reducidos si toda la plata se va al régimen público. Ahora, ¿qué va a pasar en el régimen público? Pues está pendiente, como les digo, que estos recursos sí sean ahorrados, y de pronto se compran títulos de deuda, entonces termina financiándose el gobierno con esa misma plata. Pero lo importante es que se ahorre, y desafortunadamente, si es de 3 salarios mínimos en adelante, pues estos recursos que hoy están yéndose a nuestro mercado de capitales, que es tan chiquito, pues va a tener todavía menos capacidad de crecer. Si nosotros desafortunadamente, como digo, en Colombia no tenemos un mercado de acciones, un mercado de capitales amplio, que la gente pueda decir, hoy voy a invertir en esta empresa o en esta otra, en este proyecto, voy a estar en este fondo de inversión colectiva donde se va a financiar este proyecto de largo plazo, porque son muy poquitas las opciones, pues se van a reducir más si le quitamos esa fuente, pero ese es otro tema de discusión. Sí, pero hay un punto clave dentro de la visión que tiene Petro y de su relación con el sector privado, que me parecería interesante como que lo pudiéramos desenredar un poco más. Uno ve, por ejemplo, en Twitter que la gente, pues sobre todo los jóvenes que están además en un estado de indignación permanente frente a esto, dicen, ya hice la doble asesoría, me voy a pasar para Colpensiones. Ya hice la doble asesoría, me voy del sistema privado, y hay siempre como un relato sobre eso. Entonces, un primer punto es, ¿qué opinas de que haya como esta sensación
dentro de muchas personas de que ese es un sistema más seguro que el que nos están del que existe en este momento en el régimen de las AFP. Eso por un lado. O sea, sí, empezamos por ahí, para no añadirle más cosas. Que no es que sea más seguro, ¿sí? Ambos son seguros, ¿sí? Digamos, en eso yo creo que tenemos que resaltarle a los sistemas que son seguros. ¿Qué es lo que pasa? Que las rentabilidades esperadas no son las que se habían prometido, pues por distintas causales, porque el mercado no se ha movido como se pensaba hace 30 años y porque ha habido muchos choques. Entonces las rentabilidades que la gente en algún momento pensó que iba a tener, pues no han equiparado lo que paga Colpensiones. Entonces, para los salarios altos es mejor Colpensiones. ¿Por qué? Porque la persona se pensiona y Colpensiones le garantiza 65% de su ingreso, ¿sí? De lo que se ganaba, de su salario, sí, se va a ganar 65% para salarios altos. Mientras en el fondo de pensiones se gana el 35 o el 40. Entonces, esa es la diferencia. Cuando uno se pone a ahorrar, porque el fondo es ahorro individual, es lo que yo voy ahorrando a lo largo de mi vida laboral y con eso lo pongo a rentar y con eso me tengo que financiar toda mi vida cuando me retire del trabajo. Entonces, eso, si yo lo pongo solo contra lo que yo ahorro, pues me da al 35% de mi salario o 40%, mientras que el otro es subsidiado. Entonces, el gobierno me garantiza que lo que usted ahorró más lo que yo le pongo le va a generar el 65% de su ahorro. Entonces, estamos en un estado de bienestar que le promete a la gente mucho en el fondo, en Colpensiones, y lo que usted mismo generó en los fondos privados. Entonces, esa brecha hace que para quienes ganan más sea más atractivo. ¿Por qué para quienes ganan más? Porque para los que ganan salarios de menos de 2 salarios mínimos, pues es casi equivalente. ¿Sí? La pensión de un salario mínimo es igual, porque no puede haber pensión menor a salario mínimo. ¿Sí? Tenemos el 80% de las personas que ganan un salario mínimo. 2 salarios mínimos es casi lo mismo, porque la diferencia cuando uno hace los cálculos no va siendo tan marcada, pero cuando ya se gana 25 salarios mínimos, la diferencia es de 3-1. O sea, si te entiendo, el punto que planteas es que ese sistema que de alguna forma existe en este momento que promete Colpensiones tampoco es sostenible, más allá de que le garantice eso a las personas y que se vayan felices, igual no es sostenible. No es sostenible. ¿Eso qué va a implicar? Que más adelante, en unos 10, 15 años, va a tener que hacerse otra reforma pensional, como está pasando ahorita en Europa, por ejemplo, que tienen esas pensiones también tan amplias, pero la gente está viviendo más y no está alcanzando la plata, entonces les está tocando hacer ajustes para garantizar que se puede cubrir a esa población. Y eso que fíjate que en Europa trabajan en promedio 40 años, o sea, ya para poder tener una pensión, con una tasa de reemplazo, que es esto que les decía, el porcentaje del sueldo que se recibe de alrededor de 50-60%, trabajan 40 años, aquí son 25. ¿Sí? Entonces tenemos esas grandes diferencias. Esta reforma está siendo pues generosa porque por un lado está ampliando para la gente que no tiene, digamos, los requisitos de pensión, una protección a la vejez. Aquí no se puede hablar de pensión porque la Corte dice que la pensión no puede ser menos de un salario mínimo, entonces esto se llama protección a la vejez, pero es solamente semántico para no decirle pensión. Entonces a esas personas les vamos a dar unas mesadas. ¿Sí? Ahorita tenemos que además acatar el fallo de la Corte que dice que a las mujeres se les debe exigir solo 1.000 semanas de cotización y no 1.300 a partir del año 2026, dijo la Corte, ¿no? Entonces, ¿eso cómo se incorpora dentro de la reforma? También hay que pensarlo, pues de una vez aprovecharlo, pero todo esto sumado lo que hace es que Colpensiones vaya a necesitar cada vez más plata, y cada vez que la gente se vaya pensionando, más gente se va a pensionar y menos gente va a estar trabajando, porque nuestra demografía ha cambiado, ¿sí? Cada vez hay menos jóvenes comparativamente con los adultos mayores, entonces cada vez hay menos jóvenes que paguen esas pensiones, entonces cada vez hay más necesidades de buscar recursos para garantizar esos beneficios de Colpensiones. Si no bajamos más adelante las pensiones, o ampliamos lo que se llaman los parámetros, que son la edad a la que se pensiona la gente, o las semanas que se cotizan, o esa tasa de reemplazo, pues es una bomba de tiempo. Y por eso mismo es que nos ha llevado antes la reforma pensional, porque no es una presión en este momento de ningún gobierno. Entonces todos los gobiernos la han pateado para adelante. Este gobierno me parece valiente, que lo quiera llevar de una vez, me parece bien, me parece correcto, el enfoque también me parece adecuado, y yo creo que esta es una de las reformas que tiene futuro, que se puede hacer los ajustes y lograr el propósito que quiere
pues, que queremos todos, y es lograr una pensión y una garantía de protección en la vejez que sea sostenible. Yo creo que esos dos objetivos se pueden cumplir si se trabaja pues, conjuntamente y atendiendo las razones de un lado y otro. Bueno, entonces dijo el presidente en mayo, para ir conectando con otros temas, el Congreso y la sociedad tienen dos opciones. Le da gusto a los banqueros, pero disminuye la cantidad de viejos que van a tener bono pensional. Es decir, prefiere la utilidad de los banqueros que la seguridad social de los viejos y viejas que no tienen pensión, o al revés. ¿Qué responderías tú con este argumento de que es que lo que se ha vuelto este sistema pensional es en un negocio para los banqueros? Pues no es así. Lo que pasa es que también nos toca reconocer que nuestro sistema financiero está muy concentrado. Si nosotros tenemos muy pocos bancos que tienen una gran participación del mercado y además son los dueños de las comisionistas de bolsa y además los mismos grupos económicos son los dueños de los fondos de pensiones. Entonces tal vez por eso el presidente habla de los banqueros. Sí, pero no es que sean los banqueros están dedicados a su negocio de intermediación financiera y de ahorro, pero hay otros negocios financieros que no son solo los banqueros, pero que también se necesitan y pues la mayoría de ellos sí pertenecen como a grupos económicos comunes. Entonces tal vez por eso es que él lo dice, pero no es que esto sea para ayudar a los banqueros, esto es porque ¿sí? El sector financiero en general, al cual pertenecen también los fondos de pensiones, pues por supuesto que se beneficia o necesita o vive de estos recursos del ahorro de la gente. O sea, los bancos también viven del ahorro de la gente. Entonces, son distintas formas de captar el ahorro de la gente e invertirlo en distintos vehículos. Hablemos un poco del Plan Nacional de Desarrollo. Tú decías a comienzo de año, en esta entrevista que leí en Credencial, aquí le estoy haciendo publicidad Credencial, pero a mí no me dijeron a mí no me pagaron, lo dije porque quise. Cuando uno mira las bases del plan de desarrollo, dijiste, quedó tranquila. Por ejemplo, define las alianzas público-privadas. Y más adelante planteas, en general me inquietan las indicaciones sobre menores espacios para el sector privado. Las capacidades estatales se pueden ampliar sin detrimento del empresarial y los esquemas que han dado resultados muy positivos. Entonces, para irnos metiendo un poco en el PND, como una mirada en general y también como en esta participación del sector privado, ¿cómo lo ves tú? Bueno, a mí me parece que la aproximación del plan de desarrollo en este frente que mencionas es positiva. El plan de desarrollo no solamente reconoce la importancia de las alianzas público-privadas, crea las alianzas público-populares, que son otro mecanismo, digamos, de proyectos, pero las alianzas público-privadas tradicionales las reconoce, invita como a participar en nuevos proyectos de desarrollo, proyectos de infraestructura, con los que cuenta también el apoyo del sector privado. Entonces, y lo otro también el plan es que, al igual que lo que ha dicho recientemente el ministro de Hacienda y lo que decía el ministro anterior, está muy enfocado en mantener la sostenibilidad de las finanzas públicas, la estabilidad macroeconómica. Entonces, los pilares de las autoridades económicas que han sido exitosos en el pasado se mantienen en este plan, eso me parece bien. Con el componente adicional del cierre de brechas. El plan hace mucho énfasis en todas las poblaciones que han sido relegadas, ¿sí? En las comunidades étnicas, los campesinos, las mujeres, las personas con discapacidad, los LGBTQ+, bueno, todas estas minorías. Entonces, eso está bien, o sea, es un plan que efectivamente busca cerrar las brechas y busca incorporar a todas estas poblaciones dentro de los programas de inversión y los programas sociales de gobierno. Eso está bien, por un lado. Pero, por otro lado, el plan de desarrollo tiene dos partes. Es como una parte filosófica, que es la parte general, donde se expresa todo este plan de gobierno, y aquí es donde uno ve esas ideas de mantener el dinamismo del sector privado y el fortalecimiento de las minorías con el cierre de brechas. Eso está bien, como las orientaciones más el tema ambiental. Sí, eso está bien. Pero cuando uno va a la segunda parte del plan, que es el plan de inversiones, que es lo que es ley, que en principio está diseñado como aquellos mecanismos que me llevan a cumplir mis planes de inversión, mis programas de inversión. Entonces, ¿qué ley tengo que cambiar yo para poder llevar adelante un programa de inversión? Eso lo tiene que contemplar este plan de inversiones. Pero, desafortunadamente, la ley del plan se ha vuelto una colcha de retazos, y en este plan de desarrollo Colombia Potencia Mundial de la Vida sí que es evidente y es lamentable, creo yo. De un lado es útil porque se vuelve ley de leyes. Todo sector, entidad,
grupo puede verse reflejado en un artículo del plan, y yo creo que esa no es la idea. La idea era, mire, esto es el listado de los principales proyectos, y para llevar adelante a cabo esos proyectos necesito cambiar estas leyes. Hoy el plan, con sus 373 artículos, tiene leyes para todo el mundo, tiene pues, lo que muchas veces se conoce como... ¿Tienes micos. algún ejemplo presente de que te parezca que pues, es una excentricidad más? Aquí Carolina trajo unas notas súper organizadas, puedes buscar el ejemplo con calma, porque me parece interesante ese punto, y también el de las alianzas público-populares, como en el sentido de esta apuesta que se hace para que haya una forma distinta de contratar, y también qué tanto se diferencia de otros planes de desarrollo, porque tú me hablas de este plan de desarrollo y yo digo, pues las colchas de retazo son costumbre de los PN de la historia, o tú dirías que no. Sí, se ha vuelto costumbre en los planes de desarrollo, desafortunadamente. Por eso, este no es, digamos, el primero que lo hace, pero es el que más lo hace, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo estuve en Planeación Nacional en el primer gobierno del presidente Uribe, y ahí el plan de desarrollo que presentamos en su momento al gobierno, el primer gobierno, tenía 88 artículos. Se radicó con 88, salió con 137. Y uno mira ese plan de desarrollo y sí es un poco lo que te está diciendo ahora. Estos son los principales proyectos que queremos hacer, y estas son las leyes que toca cambiar para hacer ese proyecto. Y de ahí en adelante empezaron a crecer y a crecer y a crecer en el número de artículos, tanto con los que se radicaba el proyecto como con los que salían. Entonces, este plan de desarrollo se radicó con 298 artículos y salió con 373. Y de todo tipo, ya no son artículos solo relacionados con inversiones. Fíjate que la parte que es ley se llama plan de inversiones, pero es plan de gobierno, ¿sí? Entonces, hay artículos como varios artículos para los colombianos residentes en el exterior y política migratoria y su participación en distintas instancias. Bueno, está bien. Otros varios artículos que me llaman la atención para el sector defensa. ¿Sí? Entonces, para el sector defensa se amplían los beneficios, se garantiza la gratuidad en la incorporación del personal de la policía y defensa, se generan una cantidad de plataformas de prestaciones. Entonces, curioso que en el plan de desarrollo tenga yo eso. En el régimen de salud para las universidades, resulta que ellos tienen un régimen particular, especial, y se amplía la cobertura para los familiares de los docentes. Entonces, si ellos cotizan, si tú eres profesor de una universidad pública, tu esposa trabaja en un banco, entonces ella puede hacer parte ahora de los beneficios de la universidad y tiene que cotizar ni siquiera cotizar, pasar su cotización al sector. O sea, se aumentan los regímenes especiales. Se aumentan los regímenes especiales cuando se quiere llevar una reforma a la salud en la que se deberían eliminar todos estos regímenes. Y así, entonces hay una cantidad de artículos para el sector que quieras, Es que uno coge cualquier sector y está ahí y tiene su respectivo artículo. Otra cosa que me llama la atención del plan de desarrollo es la extensión de los artículos. Hay una serie de artículos que son de 5 o 6 páginas, un artículo que necesita un mecanismo para facilitar su ejecución, y es básicamente una ley dentro de la ley. O muchísimos artículos, también no tengo aquí el número, no lo he sacado, que modifican leyes. Entonces tú lees el artículo y dice, modifíquese el inciso 4 de la ley, del artículo 28 de la ley 4050 del 94. Entonces, ¿quién tiene ni idea? Y solo sale así, el texto quedará así, uno no sabe qué es lo que se está modificando, no sabe para qué, ¿sí? Entonces, es muy difícil, se ha vuelto muy difícil ese plan. Sí, es muy práctico porque evita tener que llevar otro tipo de leyes, porque de una vez en el plan de desarrollo se le mete todo. Entonces, yo lo que veo en este plan es que a nadie se le negó un artículo, o que hubo mucha negociación y mucha concesión, porque son demasiados artículos de demasiados temas que me parece que superan el alcance que la ley le da al plan de desarrollo. Y en este tema de las alianzas público-populares, que también ha sido parte como esta visión de la que habla el presidente, de permitir que las juntas comunales, que otros tipos de grupos, y que también es como una especie de enfrentamiento con los esquemas tradicionales de la tecnocracia, que después quisiera preguntarte algo sobre eso, pero ¿cómo te suena a ti lo de las alianzas público-populares en el Plan Nacional de Desarrollo y en general en la visión que tiene el gobierno? Entonces, por un lado me parece bien porque, como dices tú, en la visión que tiene el gobierno de integrar a ciertas poblaciones que no han podido participar del desarrollo, ve esto como una oportunidad. Entonces, organícense comunidades,
evalúen su posible participación en los proyectos y sean una forma de adelantar esas iniciativas. Ahora, que en la práctica lo puedan hacer, no lo veo cómo. O sea, no tienen la capacidad, la organización, la experticia para poder adelantar estos proyectos. Resulta que cuando se va a hacer un concurso público, pues se necesita cumplir ciertos requisitos. Entonces, va a ser pues una dificultad porque las organizaciones sociales no tienen esa vocación ni esa capacidad, ¿sí? Entonces, está bien y toca buscar cómo se involucran dentro de las posibilidades de la contratación estatal, ¿sí? Porque no es contratar por contratar, es contratar porque tienen la capacidad de ofrecer un bien o un servicio que le corresponde al Estado, ¿sí? Porque si no, pues es un subsidio. Entonces, ahí es donde veo yo la dificultad. Entonces, el llamado está bien y hay ciertas organizaciones que podrán hacer trabajos básicos, pero el grueso de los proyectos, y aquí más acá hay un límite, creo que son 6.000 millones de pesos el tipo de contratos en el que pueden participar, pues va a haber muchas licitaciones que se van a quedar, yo creo que desiertas, porque no vamos a encontrar a las organizaciones sociales capacitadas y en condiciones de garantizar el cumplimiento de este tipo de contratos. Otra cosa que me llama la atención del plan de desarrollo es la cantidad de instancias de distinto tipo que se crean: sistemas, consejos, mesa técnica, registros, programas, políticas, planes. O sea, hay una institucionalidad tan amplia y nueva que se crea que no van a ser tampoco capaces. O sea, se crean por lo menos 10 sistemas nuevos de registro, ¿sí? Se crean una cantidad de consejos e instancias de articulación que quiero ver que las monten, sumadas a la cantidad que existen hoy. O sea, cuando yo estaba en el gobierno no dábamos abasto los funcionarios para participar en todas las instancias que por ley tenemos que hacer, todos los consejos, mesas, programas, y ahorita se crea toda una nueva diversidad de instancias. Entonces, eso. Pero también, de otro lado, hay una cantidad de iniciativas que generan gasto, ¿sí? Que no las veo, pues no están en el detalle porque el plan no trae ese detalle, pero no las veo como evaluadas e incorporadas con todas las implicaciones que tienen, todo lo que planes gratis y todas las construcciones que se tienen previstas para las minorías, una cantidad de consejos e instancias de nuevo que van a generar para su funcionamiento unos recursos, van a requerir para su funcionamiento unos recursos que tampoco ven. Entonces también hay un gasto corriente que no lo estoy viendo en las cuentas fiscales, porque bueno, el plan de desarrollo solamente habla de las inversiones, no del gasto operativo. Entonces eso también parece que está haciendo falta. Pero bueno, entonces en general esas son como las observaciones, un plan que busca efectivamente reconocer esas brechas y esas falencias y buscar una convergencia, pero que al mismo tiempo en su parte de plan de inversiones está siendo muy, muy amplio en su cobertura, y yo creo que con el riesgo de que varios de esos artículos se caigan. Bueno, Carolina, cambiamos de frente para hablar un poco de Banco Central. Decía al comienzo que estuvo aquí hace un par de semanas la codirectora del banco, Diana Taboada, y creo que contigo podemos de pronto hablar un poco más de esto en detalle, porque por supuesto ya tiene más restricción para poderse mover tasas de interés, inflación, tasa de cambio. Me gustaría preguntarte un poco. Una de las cosas que decía ella sobre las tasas de interés es que sentíamos que estamos llegando al final del ciclo de subidas. Yo le pregunté si veía que iba a haber un espacio para empezar a bajar las tasas, pues de la mano de las últimas noticias sobre la inflación. ¿Cómo has visto tú ese panorama y cómo has visto el rol del banco alrededor de eso? Bueno, pues en inflación, y me imagino pues tú ya lo has mencionado antes, estamos en una coyuntura muy difícil que no veíamos desde hace más de 20 años, no solo en Colombia, en el mundo. Sí, pensábamos que la inflación era un problema que había quedado atrás, y para sorpresa del mundo, desde el año pasado estamos enfrentándonos a niveles de inflación de hace 2 o 3 décadas, no, en Colombia 2, pero en el mundo 3, de estos niveles tan altos, y vuelve a ser una preocupación de los bancos centrales. El Banco de la República, por supuesto, que lo tiene como su prioridad, porque además es su mandato legal. La Constitución le dice al banco: usted tiene que enfocarse en mantener el poder adquisitivo de la moneda. ¿Esto qué es? En controlar la inflación. Entonces, esa es como la prioridad del banco. Hay otros mecanismos y otras autoridades que tienen que buscar cómo mitigar el aumento de las tasas de interés, que es la forma como en este momento el banco controla la inflación. Y
lleva a que la economía vuelva a su senda de inflación acorde con la meta. Entonces, creo que el incremento de la tasa de interés que ha venido llevando a cabo el banco desde septiembre del 2021, pues es la respuesta adecuada ante presiones inflacionarias. Que el ritmo haya sido ese o no, pues hay distintas posiciones, pero sí teníamos que, como autoridades económicas o como país, elevar esas tasas para frenar la inflación, y creo que se está logrando. Si en este momento ya, como dijo la codirectora Taboada, ya llegamos como a un techo. Llevamos 3 meses en que ya va bajando poquito a poco la inflación, pero una inflación del 12% sigue siendo muy elevada. Llevamos 7 meses con la inflación alrededor del 13%, muy alta, muy alta. Entonces, esto es para decir que sí tiene que seguir siendo una preocupación del Banco de la República. O sea, todavía ellos no pueden estar tranquilos. Que haya llegado ya el límite de incrementos, no estoy tan segura. Cuando uno mira las tasas, la descomposición de la inflación, sí, la inflación de alimentos que había estado por encima del 20% hasta hace 2 meses, pues ya empezó a ceder. Estamos en 15%, bueno, pero sigue siendo muy alta. Pero ya la inflación no está siendo jalonada por alimentos, pero cuando uno quita la inflación de alimentos y mira cómo está la inflación del resto de los componentes de la canasta de precios, pues sí, están muy elevados. Cuando uno quita alimentos, el resto de la inflación está en 12%, está muy alta, está muy cerquita. O sea, no son los alimentos en este momento los que están jalonando también, pero el resto de bienes y servicios están creciendo mucho. Entonces el banco no puede estar tranquilo porque todavía el reto es alto, la inflación está siendo más persistente de lo que tal vez se pensaba antes, y no necesariamente llegamos al techo, o sea, no necesariamente. Yo sé que es difícil y que también cuando se suben las tasas de interés no inmediatamente se ve el efecto, ¿sí? Eso hay un rezago entre 6, 8 o 12 meses, dependiendo, digamos, el análisis. No es inmediata la transmisión, que es como se llama a ese traspaso de la subida de tasas de interés al resto de los precios de la economía, pero con una inflación tan alta y tan persistente es posible que el banco considere un nuevo aumento. Es posible que en esta reunión de finales de junio diga, no, estamos muy preocupados, mandemos una última señal de 12.5. Entonces, ¿y crees que podría estar haciendo algo adicional el banco? Pues entiendo que la tasa es la principal herramienta que tiene, pero no sé si en términos de reservas o de otro tipo de instrumento para estar enfrentando esta situación, como de pronto saliéndose un poquito de la caja. Yo creo que como lo que puede hacer el banco es continuar haciendo como sus análisis de cuáles son los principales factores que están jalonando la inflación, distintos a los internacionales que no manejamos. Entonces, por ejemplo, y volviendo al tema laboral, el incremento del salario mínimo de 16% y con tantos precios indexados al salario mínimo es un jalonador de la inflación al alza, y la inflación perjudica a los más vulnerables. ¿Sabes? Toda esa población que hablábamos al principio que está en la informalidad es la que más se afecta con la inflación. Entonces, un incremento de salario de 16% que, de nuevo, favorece a los poquitos trabajadores formales, y está bien y es justo, porque pues cuando uno dice la inflación está en el 13%, ¿cómo hacemos para compensarlos? Pero eso va en detrimento de los que menos tienen. Entonces, ¿por qué? Porque sobre todo en un gobierno que es social, que es de la gente, vamos a darle más duro a los que menos tienen. Entonces, no, porque es que 16% es un incremento sin precedentes. Sí, pero está dejando a los más pobres más afectados y está generando un factor que me eleva la inflación, que es lo que yo tengo que acabar como banco. Entonces, el banco tiene también ese otro mecanismo, digo yo, más informal, y es a través de sus equipos técnicos, a través de sus estudios, de sus análisis, porque el banco además tiene un equipo técnico de lujo. El país ha invertido mucho en muchos de esos técnicos, se han ido a estudiar en las mejores universidades del mundo y tienen un capital humano fantástico. Entonces, dedíquenlo, como lo vienen dedicando, a hacer este tipo de análisis y cómo podemos complementar. Entonces, ¿cuáles son las estrategias para ayudar al mismo gobierno a reducir las presiones que están a su alcance para no generar esta espiral inflacionaria? Entonces, eso puede hacer también el banco. Pero cuando entonces te oigo y dicen, bueno, vamos a sacar un estudio que además, entre otras, resulta que está el hijo del ministro de Hacienda entre uno de los equipos, vamos a, en este caso, sobre el tema del empleo, en otro podría ser energía, la inflación, energía. Se tensiona también, pero para parar ahí, energía, ¿en qué sentido? Metamos algo de eso que me parece interesante. Entonces, mira, por ejemplo, el año pasado vino todo lo que es el pacto tarifario en la energía, porque no sé si
recuerdas que como en septiembre del año pasado estaban subiendo mucho las tarifas de energía y entonces la ministra y el presidente diciendo, cuando el presidente dijo que quería y que iba a asumir las funciones de la CREG y que esto no podía seguir subiendo así, y resulta que las tarifas de energía venían atadas al índice de precios al productor, que estaba creciendo casi el 20% el año pasado, mucho más que la inflación. Entonces, no, tenemos que buscar cuál es un indexador adecuado para energía, no puede ser el índice de precios al productor, tiene que ser el IPC, no el IPC tampoco. Entonces dijeron, no, hagamos un pacto y entonces volvamos a los precios de 2019, entonces subamos un poquito y cambiaron la metodología. Resulta que hoy el índice de precios al productor está reduciéndose, está contrayéndose. Si lo hubiéramos dejado con IPP, pues hoy habría una baja en las tarifas de energía, pero ya no se puede porque está el pacto por la justicia tarifaria. Entonces, es el banco que puede hacer. Entonces, mire cómo están creciendo las tarifas de energía, mire cómo el indexador adecuado podría ser internacionalmente se usa lo otro. Es como aprovechar ese equipo humano tan talentoso que tiene el banco para encontrar soluciones a los problemas, en este caso relacionados con su fusión, y es de cómo controlar la inflación. Ahí abre otra ventana que me parece interesante y es sobre estos acuerdos que el presidente empezó a anunciar que estaba haciendo o manifestaciones de autorregulación de ciertos sectores, de grandes superficies, de bajar los precios, que tiene tanto impacto en redes, ¿no? Decir, ya nos dijeron de este supermercado, ya nos dijeron de aquí que están bajando los precios. ¿Eso qué onda? ¿Te parece que es sostenible, que es relevante, que en términos económicos hace sentido? Siempre y cuando sea voluntario, digamos, del sector privado, me parece bien, y me parece que entonces si estaban en esa capacidad, pues tienen que hacerse un llamado para ver cómo pueden contribuir. Sí, ahí veo que este gobierno tiene también como esa otra virtud, y es la de hacernos pensar a todos todo el tiempo por fuera de la caja, como dices tú. Todos tenemos que estar pensando desde nuestros sectores, desde nuestras actividades, como aporte, y todo lo estamos haciendo. O sea, primero todos nos dimos cuenta, bueno, todos, no sé, pero creo que mucha más gente se dio cuenta de las inequidades. Puso este gobierno en evidencia las inequidades que tenemos en tantos frentes, ¿sí? No solamente económicas, pero también la discriminación en todos los aspectos. Entonces eso es como que nos puso un espejo, ¿no? Entonces démonos cuenta de que sí, tiene razón, porque hay tanta inconformidad, porque la gente votó por el cambio, porque había mucha inconformidad. Entonces eso se puso de presente y es como, bueno, ¿qué vamos a hacer todos para contribuir a que se cierren esas brechas? Que es lo mismo que hablamos ahora de la visión que tienen en el plan de desarrollo, el cierre de brechas. Entonces eso creo que es valioso, como que todos en este momento pensamos, y los supermercados en este caso que hablas tú, o muchas de las entidades vienen, de las organizaciones vienen pensando, ¿qué puedo hacer de más? ¿Sí? No que me obliguen, sino las circunstancias hoy me obligan a pensar un poco distinto. Eso por un lado. Otra cosa que me parece también curiosa del gobierno es que no solamente en este frente nos tiene pensando, pero en todo. Fíjate, todos los días estamos en un curso intensivo de todos los temas. Todos los días aprendemos que es que la ley quinta del Congreso dice que las extras tienen que ser solamente para este tipo de proyectos, que es la ley quinta, que son las extras. O sea, ahora todo el mundo habla de extras. Todo el mundo sabe el periodo del Congreso, todo el mundo sabe que es de crecimiento, todo el mundo sabe que es el cambio climático, todo el mundo sabe que es hidrógeno verde, bueno, todo el mundo no, pero digamos son temas que se vienen trayendo a la mesa todos los días. Si nos dicen que estamos bombardeados, sí, pero de otro lado, digamos, el aspecto positivo, creo yo, para resaltar es que nos tienen estudiando todos los temas. Sí, eso es cierto, y también creo que podrían decirle que al presidente le falta de pronto estudiar también algunos de los que habla con muchísima autoridad, como por ejemplo cambio climático, que hablando con algunos colegas como que lo hacen ver a uno como pues esto le falta un poquito más de sustancia. Pero hablando del presidente y de la relación con el Banco Central, para cerrar ese punto, y el de los estudios y el de las tensiones que genera, ¿cómo es en general relacionarse con el Ejecutivo? Más allá de Petro, más allá desde el Banco Central, ¿eso te parece que está bien diseñado institucionalmente? ¿Y qué tanto estos mensajes cuando están en la Junta es como, no queremos tener ahorita al presidente encima diciéndonos cosas, o al ministro en las sesiones? ¿Por qué no nos cuentas un poquito mejor eso que tanto en el día a día se vive? Bueno, el país tiene en el Banco de la República una institución que es un contrapeso súper importante en nuestro ordenamiento. Es una institución realmente independiente, que sí tiene al ministro de Hacienda sentado como miembro de la Junta, pero es uno de 7, y
a pesar de que muchos lo critican que el ministro no debería estar, en mi experiencia me pareció positivo contar con el ministro ahí sentado, porque al margen, no se generan esas presiones que se creen, que viene el gobierno ¿a presionar qué? No puede cambiarle los votos a los codirectores. ¿Sí? Viene y puede traer sus ideas, pero no tiene cómo, digamos, amenazar la independencia del banco, veo yo. Entonces, es un voto de 7, y lo positivo de tener al ministro sentado en la Junta es que sí hay un buen intercambio de información. El ministro sabe qué está pensando el banco, cómo se está definiendo la política monetaria, y la Junta, el resto de la Junta, sabe también hacia dónde va la política económica, la política fiscal, qué decisiones están pensando, cuáles son las prioridades de gobierno. Entonces es un intercambio útil en el que no predomina el gobierno, no predomina el ministro, es 1 de 7, como digo, y el gobierno de turno nombra 2 codirectores de 5 independientes, más el ministro, más el gerente. Entonces no tiene mayoría, y tampoco es que los que nombre el presidente se vuelvan fichas del presidente de turno. Hasta ahora, lo que hemos visto en la historia del Banco de la República es que llegan los codirectores nombrados por el presidente que sean, y como que se apropian de esa dignidad del cargo y conservan como el criterio técnico y la independencia. ¿Sí? Independientemente qué presidente los puso, pues ya los puso, ya no hay nada que hacer, ya el codirector comienza con su mejor criterio, y es lo que ha pasado hasta ahora, a tomar las decisiones que considere más apropiadas para el cumplimiento de la función del banco. Ok, entonces sí, chuleado, ¿te parece que funciona? Funciona, y hay que preservarlo. O sea, si los codirectores, si se mantiene el orden, que es que los codirectores, ninguna renuncia, como pasó cuando estuvo Duque, que todos terminamos renunciando, y el presidente Duque nombró a todos, los 5, pero si, digamos, ninguno renuncia, lo que va a pasar es que en enero de 2021 el presidente Petro nombra a 2, o sea, cambia a 2 de los 5 que hay actualmente. Y mira que también, para resaltar, ahí está el primer nombramiento que hizo el presidente Petro en la Junta del Banco, cuando pues el Consejo de Estado decidió que el exministro Carrasquilla tenía que salir de la Junta, y el presidente Petro ahí tenía la oportunidad de nombrar su primero, y lo hizo, y nombró a Olga Lucía Costa, que es una economista con todos los quilates, técnica, competente, además una gran persona. Entonces fue un muy buen nombramiento. Entonces preservó, digamos, esa línea técnica del Banco de la República. Entonces, por ahora el banco sigue blindado, cumpliendo su función de controlar la inflación. Me gusta ese como especie de mea culpa al final de si todos cumplen con sus periodos y no se van antes de tiempo, pues la cosa funciona. Pero bueno, sí, está bien, hay que echar la anotación. Carolina, para conectar e ir saliendo del tema económico, pero quedarnos en algunas cosas relacionadas con libertades individuales, derechos fundamentales y coyuntura, se cayó el proyecto de regulación del cannabis ya sobre la hora, y pues al final fue una celebración de los conservadores, de la derecha, una narrativa de la protección de la niñez. ¿Cómo estás tú ahí parada? ¿Qué sientes? ¿Tienes un hijo adolescente? ¿Qué nos puedes decir de tu opinión en ese tema? Es un tema muy difícil, y de ahí pues esta división que también genera, ¿no? Porque sobre todo los padres, yo creo, somos más sensibles a buscar proteger a nuestros hijos, y nos parece, o nos puede parecer, que el tener prohibido el acceso al cannabis recreativo garantiza que nuestros hijos no lo van a probar. Entonces, digamos, eso nos da cierta tranquilidad, pero pues no es verdad, y nos toca desafortunadamente, como todo, tomar decisiones con los datos, con la razón, pero pues ahí también está el corazón y el hígado de por medio. Entonces es un proceso que yo creo que desafortunadamente va a tener que continuar, o sea, no creo, va a tener que continuar mientras nos terminamos de convencer de que el acceso a la marihuana, por decirlo así, hoy es una realidad. Hoy los jóvenes con una llamada, con un WhatsApp, piden marihuana. O sea, creemos que no, los papás decimos, no tienen acceso porque mire que no hay ninguna tienda, entonces mi hijo está blindado. No, por supuesto que no. Y desafortunadamente eso no pasa así. Entonces, si uno reconoce primero los riesgos de la marihuana a la salud, entonces toda la evidencia está en que
las muertes por sobredosis son casi cero, en marihuana son no cero, y que, sí, que digamos, a diferencia del alcohol, los efectos nocivos son incluso menores de la marihuana, y el alcohol hoy es permitido y todos consumimos y nos parece bien porque es legal. Entonces, porque teniendo esta evidencia, o ¿por qué no prohibimos el alcohol? O sea, ¿por qué todos los que están celebrando no salen a marchar y a prohibir el alcohol? ¿Por qué no? Porque el alcohol sí y la marihuana no, ¿sí? Entonces, no, porque es una droga, ¿sí? Entonces, es un poco como hacer el esfuerzo de entender que la regulación del cannabis, es que esto además es el cannabis, no es cualquier droga, o sea, hoy los jóvenes están expuestos a una cantidad de drogas mucho más nocivas y esas no se están permitiendo, ni se están celebrando, ni se están buscando legalizar. Pero el cannabis, que ya también, como digo, después de décadas de tener información y de tener estudios al respecto, podemos regularlo de forma tranquila y razonable, ¿sí? Sin que esto vaya a significar un incremento, bueno, en el margen de pronto sí, pero una epidemia, como quieren verlo, de marihuaneros, ¿no? No sé, y que también dejemos de estigmatizar el tema, ¿no? O sea, la gente, sobre todo el adulto que consume, pues es porque tiene una opción, porque no todos somos borrachos, pero sí todos los marihuaneros son terribles, ¿no? Entonces es un trabajo que como sociedad tenemos que seguir avanzando, casi se logra en esta legislatura. Desafortunadamente creo yo que la polarización tampoco ayudó, ¿no? Porque empieza también a estigmatizar. Entonces, si usted vota el cannabis, entonces usted es del pacto. Sí, se volvió un tema entre Petro y oposición. Exacto. Al final. Entonces, eso tampoco contribuyó. Entonces, nos toca ir avanzando como sociedad y yo creo que hacia allá vamos y no creo que sea cuestión de muchos más años para que el cannabis de uso adulto recreativo sea legal. Sí, ojalá que sea dentro de poco, porque además dentro de toda la cadena es un estado muy absurdo de que se protege constitucionalmente el consumo, el porte, pero la venta está ahí como un estado de satanización. Entonces la derecha dice que es que se estaba montando un negocio, o bueno, ciertos sectores, te estoy mirando, Vicky Dávila, con los tweets de que se protegió a la niñez. Compramos conciencia, es que nos queda muy fácil, es comprar la conciencia. No, yo voté que no, yo digo que no, pero es de nuevo. A mis niños a salvo. Y no es cierto, los niños no están a salvo, los niños hoy están teniendo acceso a la marihuana, sino mírenlo en todos los colegios. Lo que pasa es que nunca vamos a tener esa cifra, porque nunca vamos a hacer una encuesta y nunca van a decir, mi hijo, por ejemplo, decía, no, yo nunca voy a aceptar, si llego a fumar marihuana, que le creo que no lo hace, me dicen, nunca lo va a aceptar, nunca lo va a poner en una encuesta. Yo, pero ¿por qué no? Si es una encuesta anónima. No, yo no creo, no sé, nunca lo va a poner. ¿Sí? Entonces, bueno, no sé, pero sí. Bueno, y está muy estudiado en la economía del comportamiento de la gente que, por ejemplo, cuando va a reportar síntomas ante el médico, no es lo suficientemente honesto de cuántos tragos se tomó en la última semana, o si usted fue marihuana, cuánto ha consumido. Ahí hay un problema también de un subregistro. También. El segundo tema sobre estos, interrupción voluntaria del embarazo. Tuvimos esta sentencia súper liberal de la Corte Constitucional de hace un año, si no estoy mal, un año largo, pero con un precedente de una sala de tutela que casi que desconociendo lo que había dicho la Corte, esto sí en una sentencia general, está en cambio en un caso como tratando de evadir el precedente, y también tenemos una idea de un referendo donde se quieren recoger firmas para volver a echar para atrás lo que tenemos ahora. ¿Cómo estás tú en términos de el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo? Pues de nuevo me parece que es negarnos a una realidad. Se quiere asociar que el mantener o el proteger ese derecho es promover el aborto, ¿sí? Y hay que trabajar en entender que no es así, que hay muchas circunstancias que llevan a una mujer a tomar esa decisión y la va a tomar con el aborto legal o no. La va a tomar, la vienen tomando, siempre ha pasado, siempre. O sea, eso no lo va a cambiar el hecho de que sea legal o no. Entonces, es la realidad, es lo mismo que hablamos ahorita de la marihuana. Entonces, hay realidades que tenemos que reconocer y buscar cuál es la mejor forma de abordar esas situaciones que se van a seguir presentando. La mejor forma es prohibir, claro, es que es la más fácil. Prohibir es lo más fácil porque entonces, de nuevo, compramos conciencias. Entonces, los magistrados pueden pensar, no, es que yo no soy capaz de promoverlo, porque esa es su concepción. Y también, de nuevo, esa es otra cosa que me parece que ha sido positiva lo de Petro, o al menos en mi caso, que me ha llevado más como a tratar de entender las motivaciones del otro. ¿Sí? ¿Por qué el otro piensa así? ¿Por qué es tan radical?
¿sí? Porque está convencido íntimamente de esa verdad por su experiencia, por su conocimiento, por sus convicciones. Por algunas razones los llevan a pensar así. Entonces es difícil buscar para todos, abrir como nuestra mente a esas ideas distintas y entender por qué se piensa así y cómo puedo yo contribuir a soluciones que ataquen el verdadero problema. Y el verdadero problema es las mujeres que están muriendo por estas prácticas clandestinas de aborto, o dejando niños tal vez con miles de problemas por un aborto que no se puede llevar a cabo. Sí, no sé, entonces esa es la realidad y hacia allá es donde tenemos que trabajar. Pero bueno, vienen las convicciones personales, religiosas, que también pues, son muy difíciles. Entonces uno lo que tiene tal vez es que reconocer el derecho de cada persona a tener su convicción y que garantizarlo no es modificarle su fe, pero sí es reconocer una realidad. Pero en eso tenemos que trabajar también. Decía tu esposo Alejandro Gaviria públicamente en estos días, y pues lo ha venido diciendo, sobre la necesidad de los acuerdos políticos y la necesidad de negociar y entender la coalición. Y oyéndote, no sé si en tu casa se necesitan mucho las negociaciones y la coalición entre miradas distintas. ¿Qué tanto están ahí en el espectro político de diferencia? ¿Un poquito más tú a la derecha, un poquito más a la izquierda él? En general, yo un poquito más a la derecha en todo. Pero digamos, sí tenemos mucho diálogo. Mucha coalición, mucha negociación. Mucho política. Acuerdo nacional. Mucho acuerdo nacional, sí, eso estoy oyendo. Bueno, para cerrar, Carolina, en una entrevista con El Espectador decías: sin falta los sábados íbamos a los conciertos de música clásica en el León de Grave de la Universidad Nacional. Estudié en el conservatorio por 10 años, desde mis 7, para compensar la frustración de mi mamá, que alguna vez quiso ser pianista. ¿Todavía tocas piano? Todavía no. Ya no toco piano porque no tengo piano en mi casa. Tocaba cuando mi mamá vivía aquí en Bogotá, pero se fue para Cartagena. Entonces iba a su casa y tocaba. Pero ya, esto fue hace 6 años. Entonces ya no toco. No, ya no toco. Y ya no lo ves como yo, por favor, vuelve a tocar el piano. Ya no toco. Porque mi papá me metió a clases de música con una frustración similar, pero él nunca tocó nada y yo fracasé también. Entonces, sí, igual que mi mamá. Mi mamá era pianista frustrada. Nunca tocó tampoco. Entonces, por eso yo era su reflejo ahí, su proyección. Bueno, pero es que 7 años. Yo hice un semestre en la Orquesta Sinfónica Colombiana años. Y me lo tiré, además. Yo 10 años. Bueno. Todas las semanas yendo al conservatorio. Pero lo dices como de, pucha, ¿estabas ahí pedaleándolo o le alcanzaste a coger gusto? Pedaleándolo, porque sí, como que siempre he sido como esa persona responsable, entonces era mi tarea, entonces lo hacía. Mi hermana también, mis hermanos también fueron al conservatorio. Mi hermana duró un semestre y mi hermanito tal vez 4. Pero yo sí, hasta que me gradué del colegio. No sé si era una tarea más, era una obligación, entonces lo hacía juiciosa. Bueno, está archivado el piano como los proyectos de ley del petrismo. Para irnos, quisiera que le dejaras una recomendación a la gente que sigue el canal de cualquier cosa posible, o de un libro chévere que te has leído, o de una película, de un plan. El otro día un invitado dijo respirar, otro salir a caminar, algo chévere que nos quieras compartir. Que tengan perro. Que tengan perro. Bueno, yo me sumo, pero completamente a esa recomendación. ¿Cómo se llama tu perro? Rufo. Yo era súper anti-perruna. Me parecía como que la gente se estaba enloqueciendo, que los perros en los sofás, que fotos a los perros. Hasta que, bueno, afortunadamente llegó Rufo a nuestra vida y ha sido una fuente de cariño, de afecto hace 5 años. Y me ha hecho sensibilizar tanto hacia los animales. Ahora amo todos, hasta las arañas, todo. Firmo esa recomendación. Sí, yo tengo un perro y el de mi hermana que está mucho con nosotros, Radamel y socio, y cambia completamente la relación con los animales. Y hay muchos perritos que necesitan hogar, entonces sí. Nosotros tenemos de los dos. Uno sí es un burgués salchicha comprado y el otro sí es de la calle adoptado. Carolina, gracias por sacar finalmente un espacio para pasar por acá y para hablar con nosotros y pues dejarte estas reflexiones así en varios frentes. No, Carlos, a ti por la invitación, muchas gracias y bueno, por acá espero volver. Bueno, gente, nosotros nos volvemos a ver muy pronto. Ya saben que si quieren apoyar este proyecto, ingresen a patreon.com/charlasconcharlie. Seguimos hablando en sesiones de escritorio y en entrevistas. ¡Chao!